Perfecto, pues muchísimas gracias por la presentación y gracias a quienes asistís a la charla y por la invitación, sobre todo, que es un gusto poder hablar de nuestras cosas y también poner cara a colegas de didáctica que todavía en estos años no he podido conocer en persona, pero siempre es un placer poder estar aquí. Eh, Yo cuando, el motivo de la comunicación de hoy, me voy a ajustar al tiempo, ya lo tengo conectado el cronómetro, es por una parte en este foro que se ha establecido para hablar tanto de experiencias docentes como de reflexiones docentes, pues quiero proponer una reflexión docente que va a estar vinculada precisamente a un proyecto de investigación que se está desarrollando, el proyecto Calibram, dirigido desde la Universidad de Extremadura, pero con investigadores e investigadoras de diferentes universidades de Portugal y de España, que he querido vincular dentro de una de las líneas que tiene este proyecto, que es la mediación lectora en el ámbito de didáctica, he querido vincular a un personaje, creo que conocido por todos y por todas, como es Mafalda. En el título, en el subtítulo de la propuesta, aparece un término, que es el término posliterario, que ya que el público de que estáis aquí presentes, aparte de docentes, sois alumnos y alumnas de grado de primaria, de grados de educación, si no he entendido, si no me equivoco, pues entonces, claro, este concepto de posliterario, ¿a qué nos estamos refiriendo y qué interés tiene para el ámbito de la didáctica? Bien, quería utilizar precisamente Mafalda no solamente para hablar de una experiencia docente que quiero desarrollar a lo largo del curso, sino también porque creo que a través de un personaje que es de sobra conocido, este concepto puede ser más fácil de asimilar. Y lo posliterario, dicho mal y pronto, es esto. ¿De acuerdo? Podemos ver aquí en esta imagen a tres personajes, por una parte desde izquierda a derecha, el Principito, literatura francesa, por tanto, el Quijote, literatura española, y Mafalda, sentada a la misma mesa que otros dos personajes clásicos de la literatura francesa y española, la literatura europea, y Mafalda sentada a la misma mesa. No es tanto, no lo traigo la imagen, no tanto por la cuestión de, pues, dentro de cánones nacionales, pues tenemos a literatura argentina sentada a la mesa de otros personajes de literatura europea, sino de Mafalda sentada a la mesa de la literatura. Esto ya de por sí ya nos va a introducir a alguno de los temas que los que voy a tratar hoy rápidamente, pero también nos presenta ante lo que es lo posliterario. ¿Qué es lo posliterario? Pues rápidamente hablando, manifestaciones sobre textos, autores de literatura, pero en un ámbito o en un formato que no sea literario. Por ejemplo, estas recreaciones que ya se escapan a las manos de los autores del Principito, los autores del Quijote, del propio Quino de Mafalda, se escapan, pero no están en la mano de esos autores, sino de manos del público, pero transmiten ese personaje, transmiten ese texto, transmiten incluso sus temas y sus ideas. Entonces, el poder acceder al Quijote, al Principito o a Mafalda a través de lo que no es literario, es algo que nos encontramos en el día a día, está en la sociedad y permite ese acceso a la literatura. Por eso el poder que tiene lo posliterario para la mediación literaria en el ámbito de la didáctica es muy fuerte. Por literario, ¿qué nos podríamos encontrar? Es dentro de esta amalgama, y que ahora voy a intentar clasificar también dentro de las líneas que estamos trabajando en el proyecto. Eh, Podríamos incluir todas las actividades de dinamización o de difusión de clubes de lectura o de semanas conmemorativas que se están realizando y se realizan y se realizarán, dentro ya ahora del caso de Mafalda, sobre el personaje de Quino, sobre la niña creada por Quino en el 64, que cumple 60 años la semana pasada, precisamente. Ha sido casualidad, no proponía esta comunicación precisamente teniendo en cuenta el aniversario, ha sido casualidad. Pero ya el que haya instituciones que utilicen, tanto sean bibliotecas públicas, sean institutos como institutos de La Rioja, como vemos aquí, sean institutos en Baeza, sea en México, sea en el Instituto Cervantes, instituciones que ya organicen actividades de difusión o dinamización sobre este personaje, entran dentro de estas actividades posliterarias de acceso a la literatura. Pero también el merchandising y la propia compra-venta del objeto literario. Y en este caso de Mafalda está muy constreñido al ámbito oficial de sucesores de Quino que gestionan todo este patrimonio cultural, este patrimonio de Mafalda para su comercialización. Tengo aquí los ejemplos
calendarios, marcapáginas, figuras, la futura serie de Netflix, en la propia Feria del Libro a la que asistía Kino, pues las actividades relacionadas dentro de la Feria del Libro, que es feria, al fin y al cabo, de comercialización de la literatura. Mafalda entra ahí. Porque tengamos en cuenta, esto lo doy por supuesto, pero que Mafalda esté sentada a la mesa de la literatura implica que supera las barreras tradicionales del cómic como forma de literatura inferior y la tenemos que considerar como literatura propiamente dicha, si no, esta comunicación no tendría sentido. También es lo posliterario el poder encontrar cualquier personaje literario, y en el caso que nos ocupa, en representaciones en el entorno urbano, que nos acercan al personaje, nos acercan a la obra sin necesidad de leerla. Y tenemos los murales de Mafalda en el metro de Buenos Aires, o en el paseo de la historieta de Buenos Aires, la estatua en Oviedo, murales dedicados al cómic o a la televisión en Santander. Y en ejemplos así vamos a encontrar a patadas de la literatura en general y de Mafalda, era de lo que quería traer. Pero lo posliterario también es esto. Y son precisamente los errores. Y es una de las partes uno de los conceptos que incluye en el subtítulo a esta comunicación, la sobreexplotación. Hemos encontrado, he traído aquí una miriada de muchos ejemplos que son interesantes, son curiosos de cómo Mafalda, fuera de las viñetas, es un personaje vivo. Es un personaje vivo que alumnos, alumnas de cualquier edad, sean de primaria, sea de secundaria o de universidad, podemos encontrar en el día a día, podemos encontrar en Internet, es accesible. Pero precisamente por eso, la omnipresencia de Mafalda es tal y su impacto cultural ha sido tal que incide rápidamente en errores de interpretación o en malos usos. Y ahora voy a darle un término más técnico a estos malos usos. De las falsas viñetas de Mafalda, las falsas declaraciones de Kino, las falsas frases motivadoras de Mafalda dentro de este ambiente, pues de lo motivador, la superación de uno mismo, y Mafalda que se erige aquí como icono. No es casualidad, porque entronca con las propias ideas del personaje, pero es una perversión, al fin y al cabo, de estas ideas, porque no son las originales, es una creación propia, que de por sí ya es posliteraria, porque es creación propia de lectores o lectoras, pero que se hace pasar por auténtica, por lo tanto es una falsificación. Este panorama, sistematizándolo, creo que puede verse en un diagrama visual. Tengo la norma autoimpuesta de que en comunicaciones sobre cómic no utilizo palabras. Dejo que la propia imagen sea la que hable, como ocurre también en el cómic. Y estos casos que yo he puesto, si los tenemos que ver de un modo teórico, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo estamos en la universidad, hay que ver una perspectiva teórica ante lo didáctico. Lo didáctico sería, pues, representaciones sobre Mafalda que no sean literarias o no sean de cómic, y las podemos encontrar, pero hay que sistematizarlas. Y teóricamente las podemos sistematizar, yo creo que en este diagrama. No he escogido a Mafalda vestida con la albiceleste por casualidad. Para hablar de lo posliterario tenemos que hablar también de lo nacional. Lo nacional, porque es la base por la que determinados autores, autoras y textos llegan a estos usos posliterarios. Y el primer lugar es que tienen que ser reconocidos en el ámbito nacional como relevantes. Es que estos autores y estos textos pasen al canon de lecturas como autores o textos relevantes, pero en muchas de las ocasiones en un canon en sentido nacional. Y en este caso, Mafalda, al igual que, por ejemplo, pongamos El Quijote en España, pues Mafalda ocupa un lugar, vamos a decir a grandes rasgos, equivalente, en el caso de Argentina, como ya icono, ya no solamente literario, sino icono identitario de Argentina. Y ahí es donde se articulan los 4 usos que he señalado. Está la canonización o sacralización, podemos llamar, pero canonización institucional. Podemos verlo, por ejemplo, en el homenaje a Quino, cuando falleció Quino, el autor de Mafalda, en la Embajada Argentina en París, o la institucionalización académica, el que haya estudios académicos universitarios sobre Mafalda, o el que este personaje precisamente que ya está ligado al contexto nacional, eso es lo que empuja a que ese merchandising tenga más éxito, tenga una mayor difusión, como hemos visto aquí. Pero también lleva a los usos de lo que se llama la banalización.
institucionalización en el lado derecho, venalización, que es un concepto en el que están trabajando compañeros y compañeras del proyecto, que es la venta, la compra-venta de la literatura, pero también la banalización. Y aquí vemos cómo Mafalda se está utilizando precisamente como crítica hacia el feminismo. Tenemos aquí pues, a dos señores, a Flash, Superman y evidentemente a quien hizo este meme, que se creen con la autoridad de considerar qué feminismo es el correcto y no es el correcto y utilizan a Mafalda como excusa, lo que ya es una perversión completa del mensaje del personaje. Pero ya es una manifestación posliteraria, insisto, entendiendo el cómic como literatura. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que estas son las manifestaciones que nos encontramos fuera de la calle, que no son literarias, pero la pregunta es, ¿cómo pasamos de esto, de la propia lectura, de la propia literatura, a la institucionalización? Por ejemplo, el que ya haya una colección de sellos en España, en Argentina, en Uruguay, en México, en todo el ámbito hispánico, porque Mafalda trascendió las fronteras nacionales sobre las que empiezan a construirse estas estrategias. ¿Cómo pasamos de la lectura, de la propia literatura, al uso posliterario institucionalizado? O el que más me interesa aquí, para dar unas pinceladas. ¿Cómo pasamos de la lectura al uso posliterario, por ejemplo, en el CEIP Eduardo González Gallarza de aquí de Logroño, en el que el alumnado de primaria, de cuarto de primaria, dibujó a Mafalda como homenaje a Quino. Eso es un uso, podemos etiquetarlo como uso posliterario en el aula, fruto de una mediación. ¿Cómo pasamos de una cosa a la otra? ¿El texto qué papel ocupa en estos procesos? Claro, ahí es donde entra en juego la mediación y no me podía evitar el utilizar esta viñeta de Mafalda muy popular. Esta no es apócrifa, esta es real. Ahora, por favor, enseñemos cosas realmente importantes. Entonces, ¿qué papel juega la mediación en este caso y qué importancia tiene? Claro, se trata de hacer llegar la literatura, hacer llegar el texto a través de lo posliterario. Si tenemos al alumnado realizando estas imágenes como actividad, pero ha habido una lectura previa e incluso, más importante aún, ¿es necesaria una lectura previa para poder realizar esto? ¿Acaso la literatura ha escapado ya a los límites del texto y ya vive por sí sola? ¿Acaso la Mafalda puede existir fuera del cómic? Mafalda, el Quijote, etcétera. ¿Y qué papel jugamos como docentes en clase? No me quiero centrar, primero por tiempo y segundo porque quedan un par de minutos y segundo porque no era el objetivo, en el caso de primaria o infantil, sino en el caso de la universidad. Porque esto es una de las vías que se están proponiendo dentro del proyecto en el que colaboro, el proyecto Calibran, que voy a dejar los enlaces en el chat para que se puedan difundir entre el alumnado, que es una base de datos de archivos posliterarios. Precisamente para poder llegar a reflexionar sobre qué uso didáctico queremos darle a estos materiales, porque son materiales que están fuera del aula y que no son literarios, pues si queremos reflexionar sobre qué uso podemos darles, tenemos que hacerlo a través de una recopilación de todas esas manifestaciones. Eso es lo que queremos hacer en clase. Voy a saltar esta diapositiva. Eso es lo que quiero hacer en clase y donde Mafalda encaja. Mafalda, por ejemplo, no es un caso en el que la propia literatura, en el que haga homenajes a la literatura. Mafalda no es como hacía Forges, el historietista español, que creaba casos posliterarios, ejemplos posliterarios. El Quijote, por ejemplo, era uno de sus temas recurrentes y creaba viñetas sobre el Quijote para transmitir temas sobre política, sociedad o el amor por los libros. En Mafalda no estamos encontrando esos casos. Sin embargo, es que Mafalda en sí ya es un producto posliterario. Y ahí es donde podríamos entrar. Traigo aquí una serie de recopilaciones de ejemplos con Mafalda que no son literarios, no forman parte del cómic, pero son fácilmente accesibles, son fácilmente reconocibles. Y estos están a golpe de clic o a golpe de visitar una tienda, a golpe de visitar una librería, a golpe de patear la calle y buscar estos casos. El objetivo que queremos hacer en el proyecto Calibran, precisamente, es que el alumnado busque estos ejemplos. Yo hablo sobre Mafalda porque está, y la sobreexplotación precisamente tiene un lado negativo, como podemos ver aquí, en cuanto a tergiversación del mensaje, pero también un lado positivo sobre otras tantas ejemplos que nos está dando de cómo se está aprovechando esta literatura para crear otras manifestaciones, otros objetos, otros productos.
Luego ya los analizaremos, luego ya los estudiaremos y veremos cómo utilizarlos en clase. Pero el primer paso pasa por la recopilación. Algo a lo que también animo, porque la base de datos busca colaboración ciudadana, y animo en este caso, porque nos damos cuenta, y con esto ya termino, que la literatura, precisamente en lo posliterario, se refleja como un fenómeno global. La literatura está en todas partes, mucho más allá de los libros. Y en el caso de Mafalda, precisamente esa sobreexplotación que ha llevado a tergiversar sus mensajes también lleva a reinterpretarlos, a que Mafalda ya no viva en el cómic, sino viva fuera con otros contenidos, a que pueda ser estar vinculada con Homer Simpson, con Goku, con el Emperador de sus locuras, con Batman, con demás personajes, lo que multiplica sus significados. Eso es lo que nos interesa. Y luego ya buscaremos su vinculación didáctica. No podía sino terminar con esta viñeta que vinculada también con el título del seminario. Sin más, dejo en mensaje ahora los enlaces al proyecto y os agradezco mucho vuestra atención y ante cualquier duda estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.